estás? Me presento. Soy Santiago y hoy tengo la oportunidad de compartirte una palabra para que empieces tu día, para que empieces tu semana. Quiero hablarte en este devocional acerca de la libertad. La libertad es un tema muy hablado últimamente. De hecho, es uno de nuestros derechos junto con la vida y la propiedad. Derecho a la vida, derecho a la propiedad y el derecho a la libertad son tres derechos fundamentales de las sociedades modernas. Quiero compartirte un versículo para iniciar este devocional que está en Gálatas 5:13 y dice: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Gálatas 5:13. Siempre que pensamos en la libertad, pensamos en la facultad de decidir sobre nosotros mismos y sobre todo lo que nos corresponde. También pensamos en la libertad como la convicción de que nadie puede tomar decisiones sobre mí mismo u obligarme a hacer algo. De la manera a veces en las que cuando alguien nos viene a dar un consejo o nos llama la atención, tendemos a creer que nos está vulnerando nuestra libertad, que está viniendo a opacar nuestra libertad. ¿Sí? Y basándonos en nuestra libertad decidimos por nosotros mismos y no le permitimos a otro que decida sobre nosotros mismos. Podremos definir la libertad como la facultad y el derecho de las personas para elegir de manera responsable su forma de actuar dentro de una sociedad. Vemos que la libertad entonces es parte intrínseca de nuestra vida, es una necesidad que tenemos, podríamos decir. Hay un problema con la libertad. Muchos, en aras de la libertad, han cerrado su mente y su corazón a cualquier ayuda. Se han cerrado a sí mismos ante cualquier consejo, cualquier ayuda. O también incluso a vivir bajo mandamientos o bajo órdenes, bajo un orden establecido. Hay muchos puntos de la libertad, muchos extremos. En el versículo que leímos, vimos que nos llama a vivir en libertad, que Cristo nos llamó a vivir en libertad. Ahora, todos los que queramos vivir en libertad, podemos tener en cuenta que si nos vamos por ese camino de yo soy libre y a mí nadie me puede decir lo que tengo que hacer, tarde o temprano nos vamos a encontrar con alguien que nos ponga un límite y que nos diga que no. O vamos a vernos en esa situación de tener que tomar un límite y una decisión contraria a la que yo quisiera tomar en mi libertad. El versículo que leímos al inicio nos muestra una visión bíblica de la libertad. Hoy vamos a ver la visión bíblica de la libertad, y es la libertad intencional. En otras palabras, una libertad vivida y ejercida con la intención de hacer algo, en este caso, servir a los demás en amor. Eso es lo que nos expresa el versículo cuando nos dice: usen la libertad para. Ese para me habla acerca de una finalidad o un objetivo. Para servirse los unos a los otros por amor. Entonces, ese para me habla acerca de una intención. El para qué me habla acerca de la intención. Yo tengo libertad y Dios me llamó a vivir en libertad para. No solamente se queda en que Dios me llamó a vivir en libertad y listo, sino que esa libertad tiene en sí una intención. Muchas veces en nuestras iglesias pensamos de la siguiente manera: acá no se obliga a nadie, porque somos libres. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones donde decimos: bueno, acá nadie obliga a nadie, todos somos libres, el que quiere lo hace, el que no quiere no lo hace, si te nace hacelo, si no te nace no lo hagas, y todo amparado en la libertad. Sin embargo, vemos desde el punto de vista bíblico que una libertad intencional es una libertad que trae en sí misma ese compromiso de hacer algo. Retomemos lo que yo decía antes acerca de que a veces decimos: acá no se obliga a nadie y todos somos libres. ¿Por qué decimos eso? ¿Será que hemos llegado al punto de ser tan indiferentes ante Dios que tenemos que sentirnos obligados para obedecerle? ¿Será que la única manera en la que podemos obedecer es por obligación? Yo lo pensé mucho. ¿Será que a veces tenemos que obligarnos a hacerlo? ¿No lo podemos hacer y listo?
Bueno, por eso tenemos que entender el significado correcto de la libertad, para no caer en eso. La Biblia nos enseña que el solo hecho de tener libertad, ya podemos hacer para Dios lo que Él nos pide. Porque la libertad en el reino de los cielos, en el reino de Dios, es una oportunidad para servir más que una ocasión para escaparnos. Lo repito, la libertad en el reino de los cielos es una oportunidad para servir más que una ocasión para escaparnos. Si entendiéramos a la libertad con la visión correcta, la visión de Dios, sabríamos cómo aprovecharla correctamente. La libertad que Dios nos dio no es una libertad para hacer nuestra voluntad, es una libertad para hacer la suya. La intención de Dios con la libertad, por eso hablamos de una libertad intencional, una libertad que nos fue dada, que nos fue regalada en la cruz, con la intención, es de que obedezcamos su voluntad. Fíjate que cuando Dios guió al pueblo de Israel al desierto, cuando Dios libera al pueblo de Israel de la esclavitud, lo primero que hace, o una de las primeras cosas que hace, es llevarlo al monte Sinaí, que fue el lugar donde Él hizo el pacto con ellos, el viejo pacto, el pacto de la ley. Como acto posterior a liberarlos, les dio una ley. Selló un pacto con ellos. Y lo podemos ver en Éxodo 22, ese capítulo donde Dios le da los 10 mandamientos. Él les dice: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. Fíjate, después de que Dios les dice eso, les empieza a dar los 10 mandamientos. Les dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, honrarás a tu padre y a tu madre, no robarás, no matarás, no cometerás adulterio, no codiciarás lo de tu prójimo, honrarás el día de reposo. Le empieza a dar los 10 mandamientos, pero antes les recuerda que son libres. O sea, que esas fueron las primeras palabras con las que Dios comenzó a darle a Israel los 10 mandamientos. Empezó hablándoles de la libertad y terminó hablándoles de mandamientos y de obediencia. Dios empezó hablándole al pueblo de su libertad, la libertad que ahora tenían gracias a Él, y prosiguió, partiendo de ahí, a hablarles del compromiso. ¿Por qué? Porque vivir en libertad implica vivir con compromiso. Romanos 6:18 dice: ahora ustedes han sido librados del pecado. Se han librado del pecado, dice esta versión. Y están al servicio de Dios para, ahí está otra vez la intencionalidad de la libertad, para hacer el bien. Repito, ahora ustedes se han librado del pecado y están al servicio de Dios para hacer el bien. Romanos 6:18. Nunca somos, ni nunca vamos a ser tan libres como cuando obedecemos. La libertad en el reino de Dios, y como Dios la ve, y como Dios la piensa, y como Dios la diseñó, no es una ocasión o una oportunidad para que nos escapemos constantemente de nuestros compromisos, de nuestras responsabilidades, sino que nosotros tenemos que entender que hemos sido liberados de la ley del pecado que nos esclavizaba a pecar y a hacer lo que el diablo quería, para hacer lo que Dios quiere. En otras palabras, la libertad en sí misma implica comprometernos con Dios. No esperemos a que alguien nos obligue para obedecer. No esperemos a sentirnos obligados y acorralados. Aprendamos a obedecer porque somos libres para hacerlo. Somos libres para hacerlo. Así que aprovechemos esta libertad. Y te quiero invitar a que en esta semana, que le empieces, este día, esta semana, que puedas aprovechar esta libertad, cada momento en que Dios te demande algo, cada momento en que vos te veas que tenés que tomar una decisión importante, que Dios te está hablando a través de su palabra, o hablando a través de una persona, o hablando simplemente para que hagas algo. No esperes a que Dios te tenga que obligar de alguna manera. Dios no lo va a hacer, pero no esperes vos a sentirte obligado. Aprende a aprovechar tu libertad para servir. Aprende a desarrollar la perspectiva correcta de la libertad, una libertad intencional, es decir, una libertad ejercida y vivida con la intención de servir a Dios y al prójimo. Este es el mensaje que te quiero dejar para que empieces tu semana. Muchas bendiciones. Si elegiste ser un siervo